Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás escuchando. Es una gran bendición el poder estar con ustedes una vez más y poder estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando el primer libro del profeta Samuel y hemos encontrado lecciones maravillosas, lecciones muy hermosas. Y el día de hoy vamos a ver un tema más del primer libro del profeta Samuel. Quiero que repitamos todos juntos el título de este día. Bien, es Sirve solo a Dios. Como dije, perfecto, sirve solo a Dios. Ahora que se da el nombramiento de Saúl, ha sido plenamente ratificado y reconocido por el profeta Samuel. Este profeta ahora se da cuenta de que su propio papel ha cambiado. No es que eso signifique el fin de su ministerio. Puede oír a Dios y mantenerse activo como consejero de cuantos llegan a él para consultarle. Pero su función como juez y de liderazgo en el pueblo lo ve desbancado por el nombramiento de Saúl como rey. Ha llegado pues el momento de retirarse con tanta dignidad como le sea posible. El retiro le resulta muy duro a algunas personas y renunciar al liderazgo es ser una tarea muy difícil. Así que en este tema vamos a ver la transición de liderazgo, un liderazgo de trascendencia nacional. Y estamos hablando del liderazgo de Samuel a el nuevo rey o el primer rey de Israel, conocido como Saúl, que es indiscutible. Su papel de mentor y de consejero no supone que tenga que estar constantemente mirando por encima del hombro de Samuel, porque él está ahora trabajando como un mentor y como un consejero. Ahora, suele ocurrir que la labor de más de un pastor o persona responsable dentro de una organización cristiana o de una iglesia local tenga que ver cómo su trabajo es de alguna forma estorbada por las supuestas mentorías. Sin duda, muchas veces muy bien intencionadas del liderazgo anterior o superior al puesto, que se empeñan en colaborar. Toda verdadera labor de consejería se debe realizar si existe de hecho la solicitud expresa de un consejo o de ayuda. De lo contrario, no es bueno, porque muchas veces se supone entonces querer interferir en el trabajo del líder colaborador, o del líder de la parte inferior o del líder al lado, si es un sistema horizontal, ¿verdad? Como segundo punto, Samuel quería asegurarse de que su reputación no quedara en entredicho. El hecho de que se retirara no era indicativo en modo alguno de un juicio o menos aún un castigo de parte de Dios. El historial de Samuel es realmente impresionante y sigue sirviendo como modelo para cualquier posible líder en toda época y en cualquier lugar. Las preguntas que se hace a sí mismo podrían usarse como test y metas para nuestros liderazgos actuales. El temor a parecer vanidosos no debería impedirnos evaluar con toda honestidad nuestros logros en la vida. En realidad, fue lo que hizo Samuel ante la multitud, evaluar sus logros durante la vida. Y los retó aún más fuerte fue cuando los retó si dentro de su liderazgo él había defraudado. ¡Wow! Que les estaba preguntando, lo que les estaba diciendo en realidad era cierto. El pueblo estaba más que dispuesto a afirmar e incluso a jurar que Samuel nunca les había defraudado ni les había oprimido. En algún momento hubo algún problema con sus hijos, y de esto no había duda.
Una vez debidamente zanjada la cuestión de su propia integridad, Samuel se dispone a ofrecerles una panorámica histórica, colocando la petición del pueblo de tener un rey en su propia perspectiva. El profeta Samuel, tras haber puesto en claro su integridad, se dispone ahora a dar pruebas del continuo apoyo de Dios a su pueblo. Sus argumentos van a ser delante del Señor. Escuchen esto. La historia que va a desplegar ante ellos no es producto de su invención. Y no es algo para aceptar o rechazar según les conveniera en ese momento a ellos. Les hace ver pues que el Dios del que les habla es el Dios que ayudó a Moisés y ayudó a Aarón a sacar a sus antepasados de la tierra de Egipto. Hecho tan crucial, fue un hecho histórico para ellos sin precedentes. Y entonces, como lo es para nosotros hoy también, es algo impresionante de qué manera Dios trabaja, Dios actúa y Dios está dispuesto a apoyar a su pueblo. Escuche esto tan interesante. Entender y reconocer cómo nuestro Dios, ¿qué quiere de ti? ¿Qué quiere de mí? Asimismo también comprender su plan perfecto. Samuel puede ser todo un ejemplo para aquellos que tengan que enfrentar a problemas y situaciones similares en las que, no queriendo estar donde se encuentran, sienten al mismo tiempo que es el auténtico punto de partida. Entonces, al igual que ahora, el liderazgo no consiste en la capacidad de pronunciar grandes discursos, provocar tormentas o elevar poderosas oraciones para que fuese la persona un gran líder. No. Fue la capacidad para lograr que las personas asumieran sus propias responsabilidades y crecieran en el compromiso y conocimiento de Dios. De ese tamaño. Así que quiero enfocar el tema de este día. El tema lo podemos enfocar así. El pueblo de Dios debe servirle únicamente al Eterno y seguir el camino del plan perfecto de Dios hasta el final. Quiero repetirlo nuevamente. El pueblo de Dios debe servirle únicamente al Eterno y seguir el camino del plan perfecto de Dios hasta el final. Bien, estamos leyendo el primer libro del profeta Samuel, capítulo 12, versículo 16 al 25. Hermoso pasaje de la Escritura. Quiero que estemos muy atentos a la lectura de esta hermosa palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 12. Versión, Dios habla hoy. Así que no se muevan de donde están, y verán la grandiosa señal que el Señor va a realizar ante los ojos de ustedes. Ahora que es el tiempo de la cosecha de trigo, no llueve, ¿verdad? Pues yo clamaré al Señor y Él mandará truenos y lluvia, para que ustedes reconozcan y comprendan que, tal como lo ve el Señor, ustedes han hecho muy mal en pedir un rey. Enseguida Samuel clamó al Señor, y al instante Él mandó truenos y lluvia. Entonces todo el pueblo tuvo mucho miedo del Señor y de Samuel. Por eso, todos dijeron a Samuel: ruega al Señor tu Dios por estos siervos tuyos, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido el de pedir un rey. Samuel les contestó: no tengan miedo. Es cierto que ustedes han hecho muy mal, pero ahora no se aparten del Señor, sino ríndanle culto de todo corazón. No sigan a dioses falsos, que no pueden ayudar ni salvar porque son falsos. Pues el Señor, haciendo honor a su nombre, no los abandonará, porque Él quiere que ustedes sean su pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él dejando de rogar por ustedes. Antes bien, les enseñaré a comportarse de manera buena y recta. Ustedes solo tienen que respetar al Señor y rendirle culto con verdad y de todo corazón, teniendo en cuenta lo mucho que Él ha hecho por ustedes. Pero si se empeñan en hacer lo malo, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Bien, estamos reflexionando sobre el tema. Creo que hay cosas muy importantes que aprender y vamos a entrar al tema. Vamos a ver 3 aserciones importantes y vamos a empezar con la primera aserción.
que es manifestaciones de su existencia. Como dije, perfecto, manifestaciones de su existencia. Terminando de decir sus palabras, el profeta Samuel, Dios envió truenos, envió lluvia en una época del año en que en ese país no ocurría tal cosa. Era para convencerlos que habían actuado inicuamente al pedir un rey presionando los tiempos. No solo porque ocurriría en una estación donde no hay lluvia, era la cosecha del trigo, era un día no nublado. Lo grande aquí fue porque el profeta lo anunció, lo dijo antes. Mostró que había necedad en ellos al desear un rey para salvarlos antes que desear a Dios. Había más confianza en un brazo de carne que en el brazo de Dios o del poder de la oración. La pregunta al aire para ti, para mí es: ¿podía su rey dirigir fuerzas similares a las que podía dirigir el profeta en sus oraciones? Los inquietó muchísimo. Algunos no logran ver que están fallando a Dios por métodos suaves. Miren, muchas veces se necesitan tormentas y truenos para adjudicarse un supuesto temor. Pidieron a Samuel que orara por ellos. Escuche, esto fue impresionante. Es decir, solamente ver este hecho de la naturaleza es como pudieron entender que Dios tiene el control de todo y que Samuel tiene un contacto perfecto con Dios para poder solucionar cualquier problema y poder realizar cualquier situación. Aquí estamos viendo que no se trata de Samuel, porque Samuel no está manipulando la naturaleza, es el poder de Dios el que está actuando aquí. Ahora se dan cuenta que tienen necedad y tienen una necesidad de aquel a quien poco antes trataron con insolencia. De verdad, es una necedad no entender, porque aquí hay dos corazones: corazones necios y corazones que comienzan a entender en realidad qué es lo que Dios quiere. Porque a veces cuando el hombre o la mujer ve truenos y centella y se sigue poniendo necio, estamos hablando que son insensibles a la voz de Dios. Así que de la misma manera, muchos que no tienen a Cristo reinando sobre sus vidas, decían insistentemente que se interceda por ellos para alejar la ira de Dios. El propósito del profeta Samuel siempre fue confirmar al pueblo en su fe. Así, de cualquier cosa de la vida diaria nos hacemos un Dios, hallaremos que nos estamos engañando nosotros mismos. En realidad, las cosas y las criaturas son buenas en el lugar que les corresponde dentro de la creación, pero cuando se ponen en lugar de Dios, o sea, nosotros mismos estamos haciendo un Dios para nosotros, de alguna forma, nos vamos a encontrar que estas cosas son vanas y hay problemas. Hay problemas con el Eterno. No podemos poner nada en el lugar que le toca a Dios en nuestra vida. Pecamos y reprimimos la oración, y en particular si dejamos de orar por la iglesia, por los líderes, por los pastores que sirven a los intereses del reino de Dios. ¿Sí? Dos cosas importantes. Primero, reconocer que Dios tiene el control de todo, hasta de la misma naturaleza, como se lo demostró en ese tiempo histórico. Y ellos actuaron de alguna forma con temor y dijeron: te pedimos que ores por nosotros. Bueno, ellos tienen que reconocer la magnificencia de Dios, su autoridad y su exclusividad. Y cuando ellos pidan nuestra intervención en oración, pues no podemos negarla definitivamente. Bien, así que el propósito del profeta Samuel fue simplemente ese, ¿verdad? Que entendieran que hay un Dios soberano, tiene el control de todo, y que ellos debían estar sujetos a ese Dios y dejar los ídolos de su vida de lado, porque el lugar importante o más importante de nuestra vida le corresponde a Dios. Y la pregunta al aire para ti, para mí, sería: si Dios no está en el centro de tu vida,
¿qué cosa es lo que está en el centro de tu corazón? Busquemos el becerro de oro de tu vida, ¿verdad? Y de mi vida. Bien, para poderle y servirle, ¿verdad? Así que Dios envió truenos y lluvia en una época de este año. Y regresamos, no había lluvia, pero bueno, podemos entender que a este tiempo histórico, dentro del plan de Dios profético, ya estaba el reinado del Mesías prometido, aunque seguramente no era el momento para nombrar el rey. Dios tenía ya en su plan un reinado prometido, y estamos hablando del Mesías. Pero a esta altura de este tiempo histórico parece ser que no es el tiempo perfecto para iniciar la monarquía en este pueblo, en la nación de Israel. Y lo podemos contactar al actuar del rey Saúl. El rey Saúl fue lo peor que pudieron haber puesto, es decir, no estaban capacitados todavía para ser rey. Quien a manera de prueba de error, de arranque de este nuevo proyecto, de este nuevo sistema de gobierno monárquico, hizo sucumbir el gobierno teocrático, porque por realmente un hombre o por una monarquía que dio mucho que desear, un hombre totalmente desobediente al plan de Dios y alejado del proyecto eterno de Dios. Por eso Dios lo desechó, lo rechazó, porque no era compatible. Es probable, como dicen muchos estudiosos de la Biblia, era un tiempo prematuro para la monarquía de Israel. En realidad los tiempos de Dios son perfectos. Sin embargo, muchas veces Dios permite algunas cosas de nuestras vidas, y estas de antemano van impregnadas de una tremenda enseñanza que pueden marcarnos para todo el resto de nuestra vida. En relación a la nación de Israel, marcó de por siempre a todas las generaciones habidas y por haber. Dios siempre logrará sacar librado su propósito ya determinado. No obstante los errores que se vayan marcando al paso de nuestra vida. Porque muchas veces esos errores se dan por nuestras necesidades, por nuestra desobediencia, bueno, en fin, tantas cosas por las cuales se pueden ir marcando, ¿verdad? Pero aún así, a través de todos estos errores, de todas estas situaciones que puedan irse dando dentro del liderazgo y sobre todo en el pueblo, estamos obligados a orar por el pueblo. Tantas veces se requieran. No obstante, entender que el mayor responsable de orar es quien está viviendo la adversidad por el momento. Si es posible, tal como Samuel, podemos hacer más, enseñándoles lo correcto delante del Señor. Aunque hemos llegado a un tiempo moderno donde la gente quiere que ore, pero ellos no quieren orar. Te encomiendan orar. Pero si realmente te indagas o investigas, ellos no están orando. Quieren que todo el mundo ore, pero en realidad no están orando. Entonces el responsable mayor o en lugar de prioridad de quien debe orar es la persona quien necesita la oración. Y si muchas veces se da esta situación, no se puede aplicar lo que sigue de Samuel, porque Samuel dijo: no tan solamente voy a orar por ustedes, les voy a enseñar lo correcto que deben de hacer delante de Dios. Y vamos a poner, bueno, en este testimonio personal de Samuel vamos a tener en claro la razón por qué Samuel le entregó su alma trabajando por los intereses de Dios con esta nación. Bien, vamos a la segunda aserción, y es por el camino correcto. Como dije, perfecto, por el camino correcto. Podemos analizar que no es cosa rara entre los humanos, y no es difícil admitirlo, que las personas sucumban a una especie de desesperación cuando se les pide que se arrepientan de sus pecados. Muchas veces se dicen a sí mismos: ya es demasiado tarde, de nada sirve para pretender guardar los 10 mandamientos o los mandamientos después de tantos años de ignorar la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Y es muy notable ver cómo los seres humanos cambian de repente a este método de excusarse. Por eso
Hay uno muy contrario al anterior que se está dando en la actualidad y también se dio en su tiempo histórico. En realidad allí es donde han pasado toda su vida excusándose. No hay excusas directas, pero en el terreno de los hechos sí los hay. Así que Dios nos está llamando a un arrepentimiento genuino a todos los seres humanos, a toda la raza humana. Dios nos llama a un arrepentimiento genuino. Ya basta de hipocresía y ya basta de remordimiento. Tenemos que arrepentirnos de corazón y cambiar la manera equivocada de actuar o de vivir. Sabemos muy bien, la mayoría de nosotros, por experiencia, cuán común es quebrantar los claros mandamientos de Dios. Sin embargo, mantenemos la conciencia tolerablemente tranquila, con la esperanza de arrepentirnos de un día para otro. Escucha, esta es la otra forma moderna de atender esta situación o esta crisis de no arrepentirse. Mañana me arrepiento, hoy no, pero mañana lo hago. Al fin, nos avergonzamos y nos cansamos de soñar con la enmienda y de prometer en vano a nosotros mismos. Y si sabemos por experiencia cuál será el final si decidimos posponer nuestras resoluciones para con Dios. También nuestras conciencias se han endurecido insensiblemente y han perdido todo el horror al pecado tal como lo es en sí mismo. Como pueblo, como una nación selecta o escogida, a este tiempo histórico estaban descontentos con su propia condición y más bien deseaban, como dijo el profeta Ezequiel, como los paganos y la familia de los países, servir directamente a ídolos de madera y de piedra, porque si leemos en este tiempo histórico, Samuel los exhorta en gran manera a renunciar a sus ídolos de Astoreth y renunciar a sus ídolos de Baal, tomándose libertades de una y de otra clase. Hay incompatibles aquí acciones con el carácter santo de un pueblo redimido y marcado como si fuera propiedad de Dios. Estaban fallando. En realidad no sabían que Dios era su Dios, calidad moral y poderosa de nuestro Dios. Habían caído en una rutina, estaban en la zona de confort más perfecta, religiosamente hablando. Ya no les carcomía el pecado ni tenían vergüenza por el pecado. Se habían hecho insensibles. Entonces, esto fue el gran error, el gran pecado de la nación en este tiempo histórico. Y yo creo que hay unos grandes paralelismos en los tiempos actuales al siglo XXI. Estamos viviendo tiempos iguales donde mucha gente actualmente es insensible al pecado, lo ve tan natural, no siente vergüenza delante del Señor y vive tan desapercibido y tan tranquilo como si nada estuviera pasando o hubiera pasado. El más peligroso para ellos mismos en el pueblo de Israel era la idolatría y nada pasaba. Y reclamaban a Dios y pedían cambios a Dios y pedían transformaciones en los procesos de Dios. Pero sus vidas eran pésimas. Así que este movimiento de idolatría en Israel, que lo vienen arrastrando de los pueblos cananeos, que no fue expulsado, vinieron a la tierra prometida, pero jamás sacaron a los ídolos de la tierra prometida, los adoptaron como tal. Y a veces en nuestra vida espiritual es lo mismo, venimos a Cristo, renunciamos a algunas cosas, pero a otras las dejamos allí y las dejamos como partes fundamentales de nuestra vida, y las vamos fomentando al paso de los años y van tomando dominio de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, y seguimos afrentando al Todopoderoso. De modo que no debemos maravillarnos de la severidad de la reprensión en este capítulo. Era una palabra del cielo, enviada con misericordia, enviada con amor, para advertirles lo que sucedería si continuaban por el mismo camino que habían empezado
Si continuaban por el camino, peor, ahora que iban a tener un rey, que no había ya un líder con ese sistema teocrático de alguna forma más directa con ellos, pues ahora había un líder humano, la teocracia pasaba a otro término, venía la monarquía. Qué tremendo, ¿verdad? Así que Dios, a través del profeta Samuel, está repugnando su impío temperamento en el que estaban actuando. Con demasiada frecuencia se da la opción de un placer perverso en menospreciar y subestimar nuestros propios privilegios, aquello que nos ha dado Dios, aquello que tenemos de parte de Dios. Miren, el tener un gobierno teocrático para ellos era un gobierno directamente de Dios, dirigido por Dios. No había influencia humana, solamente eran aquellos que eran indicados para llevar a cabo un determinado proyecto de Dios y punto, sin tomar consenso humano. Escuche esto. Y había privilegios profundos allí, muy grandes. No es el momento para hacer análisis, pero si hacemos un análisis de estos privilegios, eran muchos y maravillosos. Nunca fueron conscientes de eso. Seguramente de esta manera la mayoría de nosotros tenemos demasiadas cosas que responder y el Eterno podría desecharnos de la manera más justa y razonable, porque seguramente podemos estar actuando igual. Así que ignorar a Dios trae consecuencias, y consecuencias muy, pero muy funestas. Vamos a la aserción 3, condiciones del Eterno. Como dije, condiciones del Eterno. El pueblo de Israel estaba pronto a cruzar por un nuevo tiempo lleno de cambios, lleno de transformaciones históricas. El profeta llamado por Dios para ese momento era Samuel. Y en ese tiempo histórico se encontraba en el ocaso de su vida dirigirse una vez más al pueblo de Israel. Escuche esto, él les pide no apartarse de Dios y de sus mandamientos establecidos en su palabra, es decir, sigan los lineamientos de Dios. Samuel no quita el dedo del renglón, porque ese es el éxito para la vida del ser humano, de los tiempos antiguos hasta nuestros días. Esa es la recomendación para tu vida y para mi vida. Ahí está el éxito de nuestra vida. Seguir los alineamientos establecidos en su palabra. En este marco de referencia tan importante para la vida humana, Dios establece una promesa para todo su pueblo. Él no los desampararía en los nuevos tiempos que estaban comenzando, sobre todo en este tiempo de la monarquía que arrancaba para el pueblo de Israel. Podían reducirse las expectativas si desechaban su palabra. Escucha, esto es muy importante. Así que si te liberas de la palabra de Dios o de la Biblia, el tamaño de tu marco de referencia se reduce. Escucha, esto es muy importante. Quizás estés pronto a comenzar nuevos tiempos que darán pauta en tu vida para nuevas cosas, nuevas etapas, nuevos procesos de Dios en el cumplimiento de su propósito en tu vida o en mi vida, y todo lo que esto implica: nuevos desafíos, nuevos temores, nueva dependencia de la provisión de Dios, nuevas correcciones. Dios nos promete que no nos dejará de la mano por más que las circunstancias cambien. Su amor por nosotros es el mismo y no cambiará definitivamente. En su soberanía, Dios decide hacerte parte de sus planes, de sus pensamientos. Debemos vivir con la convicción que Dios siempre cumplirá su palabra. Él dice en su palabra: no te desampararé por lo grande de mi nombre. Así que esto habla del prestigio de Dios, el no cumplir su palabra. Y hay una parte en el Nuevo Testamento acerca de su fidelidad, donde, conociendo nuestra condición humana, dice que si nosotros llegáramos a ser infiel,
aún Él permanecería fiel. Qué grande es Dios. Vemos la gracia de Dios en habernos elegido moverse a nuestro favor, en habernos equipado con la promesa de que nunca nos dejaría. Los estímulos para la oración de intercesión también son 4 y quiero que veamos estos estímulos, por favor. Miren, la primera es que radica en el carácter de Dios. Él ama a nuestras vidas. No quiere que nadie perezca, dice su palabra, sino que todos se salven. En el Nuevo Testamento dice que todos procedan al arrepentimiento. Somos muy queridos por Él, al igual cada uno de sus hijos trae a otro de sus hijos y lo pone a los pies de Cristo. Esto habla del mismo carácter de amor, el deseo porque otra gente se salve, sobre todo cuando hablamos del terreno familiar. Yo debo de preocuparme porque la gente del mundo se salve, pero mi mayor preocupación es que mi familia, mi gente, sea salva, tal como Noé. Mira, el mundo contemporáneo se perdió, pero el mayor logro de Noé fue que su familia se salvó. El segundo estímulo para la oración es que el hecho de que nunca haya un mandamiento en el que no haya una promesa comprometida. Cada vez que encontramos un mandamiento, vamos a encontrar una promesa allí trabada, con el fin de bendecirte. Él nos manda a cada uno de nosotros orar uno por otros. Argumentamos con seguridad que nunca se habría ordenado, si no estuviera en la mente de Dios, conceder lo que se nos dice que pidamos. Tercera motivación para la oración es la promesa general de la oración es sumamente grande. Todo lo que es de fe es seguro. El éxito de esa oración está bajo un convenio espiritual. Escuche esto. El convenio espiritual dice: todo lo que pidáis en oración. Ahí va, creyendo lo recibiréis. A veces pedimos a Dios y no estamos creyendo que lo vamos a recibir. Se han hecho estudios espirituales sobre esto y hablan que un 80% de las veces se pide, pero no estamos conviccionados que lo vamos a recibir. De ese tamaño. Es impresionante. Y la última, la cuarta motivación para la oración es que casi todos los milagros del Eterno se realizaron en respuesta a una oración de intercesión. Escuche esto, muy importante. Casi todos los milagros del Eterno, estamos hablando tanto del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, siempre hubo una oración de intercesión. Tanto podía seguir ayudando tanto en la oración, en la instrucción, en la mentoría, pero ahí estaba Samuel muy apuesto a seguir sirviendo. Y esto es maravilloso como él les demuestra a ellos cuán importante es servirle a Dios. A algunas personas les es fácil el ver los pecados de las personas, los errores, y podemos ver que hay gente que así es, que siempre está mirando los errores de los mentores, de los líderes, porque así es el ser humano. Y a veces son las personas que más errores cometen, son las personas, decimos en nuestro día muy coloquialmente, son las que tienen la cola más grande que pisar. Y luego Dios trata con ellos con métodos suaves, con métodos fáciles, para que puedan entender que están mal, que deben buscar el camino correcto, salirse de esos modismos, de esa vida religiosa fastidiada y aburrida, tan trillada. Escuchen, y no visualizan la voz de Dios, la voluntad de Dios. Tiene que haber tormentas y truenos como se dieron en este momento histórico. Es tremendo ver cómo Dios tuvo que hacer esto para que la gente tuviera miedo. Bueno, Señor, por favor, Samuel, pide por nosotros. Y yo creo que hubo tormentas horribles, centellas cayendo para ver cómo Dios estaba manifestando a través de la vida de Samuel. Que Samuel no era un liderazgo fallido, que Samuel no era algo rutinario, que Samuel no era algo religioso, que simplemente era presencia de Dios entre ellos. Escuchen esto. Ahora ven su necesidad
porque le piden, ore por nosotros, por favor, ore por nosotros. Yo creo que era un momento trágico, muy difícil en el que vivieron cuando oyeron esas tormentas, esas centellas cayendo, esa lluvia cayendo de una forma impresionante. Inmediatamente le piden, ore por nosotros, por favor. Bueno, miren, vemos que ellos ven la necesidad que hay de Samuel, aquel a quien hace poco lo despreciaban, ahora le están pidiendo que oren por él, que por ellos. Qué terrible, ¿verdad? Así que ahora Samuel aquí lo tenemos intercediendo por ellos para afrontar la ira de Dios sin ceder, porque Dios en realidad es bueno, quitó la lluvia, quitó la tormenta, y quiero decirle que los corazones de ellos siguieron igual, no cedieron. Samuel tiene como objetivo confirmar a las personas en su fe, y ese es un trabajo muy difícil, y a veces el trabajo que se hace dentro de la iglesia local, querer confirmar a la gente en la fe, pero muchas veces la gente vive en una situación parecida, no está dispuesto a cambiar, ni a escuchar la voz, ni a entender el propósito de Dios. Independientemente, miren, de lo que hagamos, tendremos a un Dios bueno, poderoso, maravilloso, y lo estamos desperdiciando, lo estamos ignorando. Quiero decirle que de alguna forma el hecho de que tú ignores a Dios o que querramos ignorar a Dios, eso no quiere decir que no lo vamos a encontrar en el transcurso del camino. Nos encontraremos con Él tarde o temprano. Jamás ninguna cosa deberá ocupar el lugar de Dios. Escuchen esto. Dale a Dios el lugar en tu vida. Dáselo. Así que pídele al Señor, considera lo que Él haría si tú vas en contra de su voluntad. Considéralo. Si tú sigues viviendo malvadamente, considera qué puede pasar. Samuel les advirtió a ellos, y hoy es una advertencia aplicable a nosotros. Todas las consecuencias que pueden venir si no escuchamos la voz de Dios. Debemos considerar las grandes cosas que Dios ha hecho para tu vida, que Dios ha hecho para mi vida, que Dios ha hecho para todos nosotros. En realidad Dios ha hecho cosas grandes en la familia, grandes en nuestro trabajo, grandes cosas en el área de las finanzas. Dios nos ha bendecido. Muchas veces somos malagradecidos y no hacemos un alto y analizamos cómo vivíamos 10, 20 años atrás y cómo Dios nos tiene viviendo ahora. Y por esas cosas grandes y pequeñas tenemos que agradecerlas a Dios. Porque si Él no hubiera querido, no hubieran llegado para tu vida. Si Él no hubiera querido, no hubiera llegado a esa casa. Si Él no hubiera querido, no hubiera llegado a ese auto. Si Él no hubiera querido, no hubiera llegado a ese trabajo, ese puesto, esas finanzas que tienes. Escucha, ahora pregúntate cómo sería todo en tu vida si las cosas que hoy tienes no las tuvieras. Así que esto te sirva de un aliento motivacional y una exhortación espiritual para que vayas y le sirvas, entregues tu vida y seas íntegro delante de su presencia. Quiero ordenar las ideas y voy a decirles estas palabras. En su último mensaje, el profeta Samuel en Gilgal les advierte claramente cómo deben servir a Dios. Que cambien los sistemas de gobierno y nos lideren gobernantes humanos. El verdadero soberano de Israel y de la iglesia es Dios. Por lo tanto, el pueblo debe tener un solo corazón que sirva al Eterno y siga su voluntad. Voy a repetirlo nuevamente. En su último mensaje del profeta Samuel en Gilgal, les advierte claramente cómo deben servir a Dios. Que cambien los sistemas de gobierno y lleguen a liderarnos gobernantes humanos. El verdadero soberano de Israel y de la iglesia en la actualidad, Dios. Por lo tanto, el pueblo debe tener un solo corazón. Y ese corazón debe estar dispuesto a servir al Eterno y seguir su voluntad. Bien, hemos concluido. Gracias y continuamos. Me has quebrantado una y otra vez. Me siento olvidado
como si no me ves cuando te hablo. Lo único que puedo hacer es esperar. Me ha sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea. Siempre tú eres fiel y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande
fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad.